Y bueno, gracias a todos por, primeramente, la invitación, por aceptarnos acá en su casa. Realmente de parte de Thermo Fisher Scientific, una empresa global que actualmente está reforzando la presencia en Latinoamérica en general y particularmente en Centroamérica, donde me acompaña el día de hoy también Santiago Umaña, quien es el gerente de lo que son los canales para esta región. Yo me encargo justamente, como especialista de producto, de abordar todo lo que serían los temas y proyectos en Latinoamérica Central para aplicaciones de secuenciación masiva, ¿sí? Lo que venimos a compartir el día de hoy con ustedes es, digamos, un abordaje fundamental, es decir, vamos a atender o vamos a revisar todos los aspectos de cómo funciona esta tecnología. Entendemos que particularmente en nuestra región, para muchos laboratorios, puede ser una herramienta que todavía es nueva, aunque estamos hablando de una herramienta que tiene más de 20 años de implementación. Pero lo que quisiera con esta presentación que van a ver el día de hoy es que ustedes conozcan cómo funciona. Primero vamos a revisar, les voy a mostrar por acá parte de lo que va a ser la agenda, la historia, de dónde surge este tema de la secuenciación de ácidos nucleicos, ¿verdad? ¿Por qué la importancia de secuenciar ácidos nucleicos? Tal vez para muchos pueda ser, sobre todo al principio, información un poco general, un poco, digamos, de iniciación, pero quiero revisar temas desde el inicio para que tengamos al final el cuerpo bien claro de hacia dónde vamos. Luego vamos a ver entonces cuáles son los diferentes pasos del funcionamiento de este tipo de tecnologías. Vamos a revisar cuáles son las principales plataformas y tecnologías que se están implementando actualmente para estos estudios, y finalmente vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utiliza estos equipos, esta tecnología realmente en un laboratorio. Bueno, empezamos entonces con una imagen o varias, vamos a ver un par de imágenes que muy seguramente son familiares ya para ustedes. El objetivo de estudio de cualquier herramienta de secuenciación de ácidos nucleicos son justamente nuestras respectivas moléculas de ADN y ARN. Estamos hablando, repasando un poco de principios, bueno, moléculas doble cadena para ADN, donde sus elementos fundamentales venían a ser los nucleótidos, ¿verdad? Adenina, citosina, timina y guanina. Y en el caso de ARN, una molécula simple cadena, donde el único cambio vendría a ser un uracilo en lugar de timina, ¿cierto? Y les comento esto porque también, además de estudiar ADN, podemos hacer estudios de aquellos organismos que estén constituidos por ARN o que su constitución genómica sea el ARN, siempre y cuando haya un paso, sobre todo hablando en términos microbiológicos, ¿verdad? De estos microorganismos cuyo genoma es de ARN, tienen que pasar por un proceso de retrotranscripción para convertir ese ARN en lo que llamamos ADN copia, ¿sí? Ahora bien, hay aspectos fundamentales, sobre todo cuando hablamos en términos de genomas complejos, genomas animales o genomas muy compactados, de algunos microorganismos incluso o de plantas, en el cual podemos no solamente estudiar el aspecto de secuencia de nucleótidos, es decir, solamente conocer la secuencia, o la redundancia de citosina, timina, guanina, adenina, sino también conocer otras alteraciones genéticas que pueden estar afectando el buen comportamiento de un organismo, ¿sí? Un organismo complejo o un microorganismo. En este caso estamos hablando, como ven, no solamente, como les decía, de la estructura de doble hélice, sino también los diferentes estados de compactación de esa estructura. Y entonces nos referimos a que podemos, por ejemplo, hacer estudios de elementos que estén interactuando con esa molécula de ADN que ayudan a compactarla, como las histonas, también otros elementos que pueden interferir en la expresión de ciertos genes, como hacer estudios de patrones de metilación. También se pueden hacer estudios por estas herramientas que vamos a hablar el día de hoy de secuenciación, hacer análisis de alteraciones a mayor escala como aneuploidías, como cambios en el número de estructuras grandes como cromosomas, que también pueden afectar, como les digo, el buen comportamiento de una célula o de un microorganismo. Y vamos acá con una
imagen que también es muy importante, que es fundamental, y es qué respuesta queremos nosotros encontrar con el estudio de los ácidos nucleicos. Esto es importantísimo para cualquier proyecto de investigación, saber qué nos estamos preguntando, porque en base a la pregunta que se esté haciendo un proyecto de investigación, podemos seleccionar la mejor herramienta y la mejor técnica para responder y para conseguir los objetivos de ese proyecto. Y les presento esto como lo que llamamos el dogma central de la biología, porque tenemos que tener también muy presente que cualquier alteración que estemos estudiando a nivel de ADN o ARN, finalmente lo que queremos responder está en la expresión de esa información que está en el ADN o en el ARN. ¿De qué estamos hablando? Finalmente de las proteínas. Que las proteínas, entonces, podemos estar hablando de proteínas funcionales o proteínas estructurales que, si de alguna manera no están funcionando bien, pueden entonces explicar ya sea el cambio del comportamiento de un microorganismo, es decir, por ejemplo, una bacteria que tenga algún tipo de resistencia. Realmente la explicación de la aparición de esa resistencia de ese microorganismo está en su constitución genética, y ahí es donde vamos por eso les comento que es el objeto de estudio. También, por ejemplo, cuando hablamos de organismos complejos, conseguir la respuesta a por qué un humano tal vez presenta una respuesta favorable a un medicamento y otros no. La respuesta también la podemos encontrar en el ADN o en el ARN, de proteínas que se estén sobreexpresando o que se estén subexpresando, o proteínas que están en su digamos, cantidad normal, pero que estén funcionando mal. Entonces, por eso es que debemos tener siempre muy presente hacia dónde queremos ir, y que además estamos hablando de un esquema complejo, ¿sí? Que no es solamente ADN, ARN, sino que hay diferentes procesos involucrados. En este caso podemos hablar de, incluso dentro de la propia célula, de retrotranscripción, de procesos naturales de transcripción, de traducción, en los cuales también puede haber una alteración, y también factores proteicos que son los que van luego a continuar el ciclo celular, y que si están fallando pueden entonces explicar una enfermedad tal vez como el cáncer, o una respuesta diferencial a una infección por un microorganismo, por ejemplo. Ahora bien, empecemos con la historia, ¿sí? de esta tecnología. Arrancamos por ahí, de hecho, principios de los años 70. Acá les coloco la imagen de Frederick Sanger. Este señor, por el cual, digamos, la razón por la cual se ganó el premio Nobel fue justamente por la publicación de la primera técnica de secuenciación de fragmentos de ácidos nucleicos, ¿sí? Y en su momento se llamó secuenciación enzimática, también conocida como secuenciación de terminación de cadena. Y ya les voy a explicar un poco por qué se llama secuenciación de terminación de cadena. Acá recuerden, estamos revisando cómo empezaron los orígenes de la secuenciación de ácidos nucleicos, en este caso de fragmentos cortos de ácidos nucleicos. Entonces Frederick Sanger lo que hizo fue controlar la síntesis de ADN. ¿Y cómo controlar una síntesis de ADN? Bueno, con esta tecnología o con esta técnica lo que se permite es detener la síntesis de ADN en un momento en particular. ¿Y cuál es ese momento? Cuando se colocan unos nucleótidos que se llaman dideoxinucleótidos. En la célula normal hay síntesis de ADN, ¿sí? Producto, digamos, justamente para la replicación celular se tiene primero que duplicar el ADN. Ese ADN es duplicado por una proteína, una enzima que se llama polimerasa, ¿sí? En este caso ADN polimerasa. Pues dentro de la célula, así como muy probablemente para ustedes ya será familiar el uso de PCRs, ¿sí? De reacción en cadena de la polimerasa, ya es rutinario en muchos, si no la gran mayoría, de laboratorios que tienen biología molecular. En este caso, lo que hacemos cuando hacemos una PCR en un tubito es replicar lo que pasa dentro de una célula. Pero cuando ocurre dentro de la célula, cuando ocurre dentro del tubito donde nosotros hacemos PCR, utilizamos los que ven en la parte de abajo, que son deoxinucleótidos. Si se fijan, esos deoxinucleótidos en el extremo inferior que ven allá, tiene un grupo OH, ¿verdad?
ese grupo OH es el que permite que la polimerasa vaya pegando un nucleótido y luego otro nucleótido y luego otro nucleótido, ¿sí? Pero cuando se cambia ese extremo OH por, fíjense en el de arriba, que es un dideoxinucleótido, que no es OH sino un grupo H, de esa manera la polimerasa no puede continuar pegando nucleótidos. Entonces, si nosotros en un mismo tubo de reacción colocamos deoxinucleótidos y dideoxinucleótidos, la polimerasa va a ir pegando el que se consiga más cerca, el que tenga más cerca. Si coloca deoxinucleótidos, los normales, ¿sí? Vamos a llamarlos nucleótidos normales, ella va a seguir pegando, ¿cierto? Nucleótido, otro nucleótido, siempre utilizando su templado, ¿sí? Es decir, la referencia. Pero cuando se le atraviesa un dideoxinucleótido y lo inserta en la molécula que está sintetizando, ya el siguiente nucleótido no lo puede acoplar, no lo puede pegar, ¿sí? Entonces ahí se detiene la reacción de PCR. Por eso se llama secuenciación de cadena. Muchas gracias. Secuenciación, bueno, por acá, gracias. Y entonces, ¿qué hizo Félix Ángel? Dijo, bueno, ok, yo voy a hacer 4 reacciones de PCR. Y en cada una voy a colocar nucleótidos normales y nucleótidos modificados, o sea, dideoxinucleótidos. Entonces, fue lo que hizo. Fíjense, tenemos 4 tubitos, cada uno de estos tubitos tiene la misma muestra, ¿sí? Es decir, el mismo templado para secuenciar. Pero si ven, entonces tenemos unos cuadritos, solamente el recuadro, donde tienen los nucleótidos normales, pero hay unos nucleótidos que tienen un puntico amarillo. Esos nucleótidos estaban marcados en su momento de manera radioactiva, con fósforo radioactivo muchas veces, u otro elemento. Luego se empezaron a marcar de otra forma que ya les voy a mostrar, pero en principio fíjense que en cada tubito solamente hay un tipo de nucleótido. Tenemos entonces citosina en el primero, timina en el segundo, guanina en el tercero y adenina en el cuarto. Se hace una PCR común y corriente, pero acá, por ejemplo, les muestro el tubo con timina. Lo que ocurre es que, como les decía, se va a ir sintetizando hasta que se consiga una timina marcada, que es una timina de terminación, ¿verdad? Que no tiene el extremo H, sino el extremo H, entonces no puede seguir pegando. Y además, esa timina está marcada, o sea, la podemos ver esa radiación, ¿cierto? Entonces, fíjense en la última cadena, como por ejemplo tenemos la que ven en negro, vendría a ser la cadena con nucleótidos normales. Luego les muestro un ejemplo con adenina normal, citosina normal, guanina normal, y luego puse una timina marcada de terminación. Y finalmente lo que se hace es que se corre un gel, ¿sí? Un gel convencional de agarosa, de acrilamida, y se puede en cada carril correr uno de estos tubitos. Entonces en el primer tubo corremos la reacción con guanina marcada, en el segundo con adenina, timina y citosina respectivamente. Y lo que van a ver entonces luego es un estudio básicamente observacional, es decir, donde se tenía que ver elemento a elemento, y fíjense cómo podemos ver que la primera banda que migra, que es esta que ven acá abajo, vendría a ser una timina, ¿verdad? Por eso es que el primer nucleótido que podemos colocar es una timina, era el fragmento más chiquito que corrió más rápido. Luego tenemos una guanina. ¿Por qué una guanina? Fíjense que el siguiente que le sigue en tamaño arriba vendría a ser el de guanina. Luego más arriba una timina, que es esta de acá, luego una guanina, y así sucesivamente. Entonces así fue como se hicieron las primeras, se obtuvieron las primeras secuencias de fragmentos cortos de ácidos nucleicos. No todo es tan bonito como lo que les acabo de mostrar. Era una técnica bastante engorrosa, bastante laboriosa, que requería mucha observación, mucho trabajo, en los cuales en su momento, en el mejor de los casos, se podían leer fragmentos de unos 200 pares de bases, porque va a depender de cuán largo sea el gel, ¿sí? Luego empezó a evolucionar esta técnica, ¿sí? Es decir, se buscó mejorarla desde el punto de vista técnico y también de tiempo de respuesta. En este caso pasamos de tener 4 reacciones a una sola. ¿Y cómo se logró pasar de 4 tubos de reacción a uno solo utilizando la misma técnica? Simplemente marcando los nucleótidos de terminación con colores diferentes, ¿sí? Es decir, ya pasamos de marcarlo de forma radiactiva ahora con lo que llamamos fluorocromos
o molécula fluorescente que básicamente emiten un color diferente cada uno, o una longitud de onda diferente. Ocurre también una reacción de PCR y en este caso, cada vez que se inserta uno de estos nucleótidos de terminación, fíjense cómo tenemos fragmentos de diferentes tamaños, el fundamento era exactamente el mismo, ¿sí? Secuenciando, viendo los nucleótidos cómo migraban en un gel. A partir de acá empezó una evolución muy rápida de tecnología. Ahora sí estamos hablando de equipos que permitían entonces el estudio mucho más rápido y más fácil para el laboratorista, para el técnico del laboratorio, de estos fragmentos de ADN. Entonces, estamos hablando de mediados de los años 80, cuando empiezan a aparecer los primeros equipos de secuenciación, ¿sí? Estos equipos de secuenciación, los primeros que aparecieron, estamos hablando de la primera serie de Avi Prince, donde fíjense cómo básicamente lo que les acabo de mostrar, ven allá en la parte de arriba un gel grandote, ¿verdad? Donde van corriendo cada uno de los fragmentos que están marcados en sus extremos. Y en ese caso el equipo lo que hacía era simplemente detectar esos colorcitos y decir, ah bueno, aquí corre este color, aquí corre este color, aquí corre este color. Era súper amigable para el momento, pero requería también bastante trabajo. Fíjense cómo tocaba correr entonces y colocar cada una de las muestras en ese supergel que se corría en el equipo. Pero la carrera por una tecnología mejor continuó y se empezaron a desarrollar equipos que ahora reducían este supergel grandote ahora a escalas nanométricas, ¿sí? Y aparece entonces lo que en su momento pudiéramos llamar la segunda generación de secuenciadores, que son lo que llamamos los secuenciadores capilares, ¿sí? ¿Y por qué los llamamos secuenciadores capilares? Bueno, básicamente porque, espero se logre ver, creo que sí, ven una especie como de tubos, ¿verdad?, que están corriendo acá a lo largo de este equipo que ven ahí. Esos son unos capilares que básicamente son, espero que aquí les llamen igual, unos pitillos, ¿sí? ¿Les llaman así acá? Como pajillas. ¿Sí? Ok, gracias. Unas pajillas que son de un diámetro nanométrico. Es decir, estamos hablando del diámetro de un cabello, más o menos. Dentro de cada uno de esos tubos, de esos capilares, están, estos capilares están llenos de un polímero. Y básicamente este polímero lo que hacía era, lo que corrimos en el gel, ocurre dentro de este polímero. Es decir, separar por corriente eléctrica los fragmentos de ADN que van migrando por tamaño, ¿sí? Eso es lo que ocurre ahí dentro de esos capilares. Entonces, como les digo, secuenciación de segunda generación, ¿sí? Secuenciación capilar. También aquí ocurren dos procesos en estos secuenciadores, dos procesos que la pueden escuchar como secuenciación capilar o secuenciación Sanger. Sigue siendo secuenciación Sanger porque recuerden que estamos hablando de nucleótidos de terminación de cadena, ¿okay? Luego aparecen otros equipos un poco más eficientes, ¿sí? Pero con el mismo fundamento de secuenciación capilar. Ahora les voy a mostrar en un esquema bastante simplista, pero espero que sea comprensible de qué es lo que está pasando dentro de ese equipo. Fíjense cómo tenemos la muestra abajo, donde está el producto de PCR, aquel producto de PCR donde colocamos los nucleótidos con el ADN de la muestra, ¿sí? Ahí están todos los fragmentos de diferentes tamaños. El capilar baja a la muestra y empieza a correr una corriente eléctrica por dentro del capilar, ¿sí? Recuerden que el capilar está lleno de polímero, ¿sí?, que permite la separación de los fragmentos. Entonces empiezan a circular los fragmentos de ADN del producto de la PCR por dentro del capilar. Hay un láser que excita esa molécula, la molécula que tienen en el extremo. Cuando es excitada esa molécula, emite un brillo, ¿sí?, a cierta longitud de onda. Ese brillo que emite a esa longitud de onda es captada por un receptor y hay un software que dice, ok, si brilló amarillo, quiere decir que ahí hay una citosina. Y así van migrando del más pequeño al más grande todos los fragmentos, y con el color que vaya brillando o con la longitud de onda que se vaya emitiendo, entonces el software va asignando los nucleótidos. ¿Okay? Eso va siendo leído finalmente en lo que llamamos un electroferograma, ¿sí?, que es esto que ven acá, ¿sí? Entonces tenemos el producto de
secuenciación capilar, secuenciación Sanger, ¿sí? Fíjense que ahí lo que vemos son picos de diferentes colores que me están diciendo que el nucleótido está presente, ¿sí? Aquí más o menos en esta tecnología de secuenciación se permiten obtener fragmentos, en el mejor de los casos, de unos 1000 pares de bases, más o menos, de largo. Sin embargo, la limitante que tenemos acá va a ser la cantidad de fragmentos que podemos leer. Ya vamos a ver por qué puede ser una limitante. Les voy a mostrar, bueno, yo lo llamo el diccionario NGS, pero básicamente son términos que se pueden ir encontrando en el transcurso del manejo de esta tecnología. En este caso pueden escuchar hablar de reads, ¿sí? O lecturas. ¿Qué son reads o lecturas? Bueno, estamos hablando entonces básicamente de pequeños pedacitos de secuencias que estamos leyendo, pequeños fragmentos de ADN que estamos leyendo, de los cuales conocemos la secuencia y que podemos compararlos con una referencia, ¿sí? Por eso colocamos un tramo de ácido nucleico o de nucleótidos que se genera a partir de un templado o de un ADN de la muestra, pudiéramos decir. Eso es un read, ¿sí? Mientras más reads o más lecturas tengamos, mientras más pedacitos de ADN logremos secuenciar, más información vamos a tener. Entonces, por cada capilar, por cada corrida de un secuenciador capilar, vamos a tener un fragmento. Entonces, en una corrida de un secuenciador capilar, en promedio, dependiendo de la capacidad, hay unos que tienen más, otros que tienen menos, pero en promedio podemos leer unos 96 a 100 fragmentos de ADN por corrida del equipo. Entonces, cada fragmento o cada read me va a permitir luego compararlo con un genoma de referencia, ¿sí? O compararlo con alguna referencia que se tenga para saber si hay algún cambio. Es decir, mientras más reads tengamos, más capacidad de lectura de un genoma vamos a tener, o de un gen. No tiene que ser un genoma completo, puede ser un solo gen que yo quiero secuenciar completo. Entonces, en este caso, mientras más lecturas tenga, más voy a poder cubrir el gen. Ese es entonces el read. Ahora bien, resulta que se pone un poco más complejo este tema mientras queremos estudiar diferentes organismos, ¿cierto? En un principio se estudiaron organismos bastante sencillos, simples, como fagos, ¿sí? O bacteriófagos. Luego quisimos estudiar virus, luego quisimos estudiar bacterias, luego empezó entonces el tema de estudiar plantas, luego finalmente queremos estudiar entonces organismos de genomas o más grandes o más complejos. Fíjense que cada organismo tiene complejidades distintas, desde el tamaño, ¿sí? Como fíjense el tamaño de los virus que van en genomas pequeños, el tamaño de bacterias que van en genomas pequeños. También fíjense, por ejemplo, como en organismos como hongos, plantas y algunos protistas, a pesar de que tienen genomas grandes, ¿verdad? Suelen ser genomas a veces complejos, en el sentido que pueden tener mucha carga repetitiva, o digamos algunas complejidades de la estructura que pueden representar un problema después para el estudio bioinformático de eso. Entonces, a partir de aquí se empezó a desarrollar herramientas que permitieran estudiar genomas mucho más grandes o mucho más complejos, y en particular para mamíferos, en particular para el genoma humano, fue donde se hicieron inversiones gigantes. Recuerden que estamos hablando de más o menos los años 90, principios de los años 90, cuando empezaron a hacerse inversiones mundiales muy grandes, de mucho dinero, para la competencia. Así como hubo una competencia para llegar a la luna, ¿verdad? En los años 60, también en los años 90 hubo una competencia mundial para ver quién lograba secuenciar el primer genoma humano, ¿sí? Este proyecto de genoma humano, que tomó aproximadamente unos 10 años en terminarse, en completarse, de hecho no hace mucho fue cuando se publica finalmente la última versión del genoma completo humano. Estamos hablando entonces de que fueron más de 10 años en publicarse, pero fíjense que esta carrera comienza con herramientas como secuenciación Sanger, ¿sí? Imagínense lo complicado de poder secuenciar 3.000 millones de pares de bases o 3.000 millones de nucleótidos con pedacitos de 500 nucleótidos, ¿sí? Con pedacitos de 600 nucleótidos. Entonces, y además de eso, poder repetirlo, que sea reproducible.
Entonces, por eso, este proyecto tomó tanto tiempo y fueron, me disculpan, les debo el número exacto, pero fueron millones de dólares, creo que fueron como unos 100.000 millones de dólares que se tuvo que invertir en consorcios de varios laboratorios a nivel mundial para poder completar la primera versión de lo que fue el genoma humano. Entonces, a partir de ahí, las instituciones, los gobiernos dijeron, no, necesitamos herramientas que nos permitan hacer esto más rápido y además más barato, ¿sí? ¿Y cómo se lograba hacer esto más rápido y más barato? Con algún equipo o alguna tecnología que permitiera obtener reads o muchos reads en menos tiempo y más barato, ¿sí? Para completar la información que tengamos. Entonces, a partir de ahí se empezó a desarrollar opciones que nos permitieran obtener pedacitos o reads o fragmentos en mayor cantidad, en menor tiempo, y poder repetir millones de veces o muchas veces el mismo genoma. ¿Para qué lo queremos repetir muchas veces? Para confiar, para digamos, tener nivel de confianza alto de, por ejemplo, una mutación que estemos reportando o una variante que estemos reportando, ¿sí? Y empezó entonces, ya fíjense, después de esa primera aparición del primer reporte de genoma humano, de hecho un poquito antes, pero más o menos para la misma época, la aparición de una gran variedad de marcas, de tecnologías, de secuenciación. Aquí estamos hablando ya de una secuenciación de tercera generación, por eso le llamaron en su momento Next Generation Sequencing, o secuenciación de nueva generación o de siguiente generación, y se quedó con ese nombre, a pesar de que hay actualmente nuevas generaciones de secuenciadores con otras tecnologías, pero sin embargo esta se siguió llamando así, secuenciación de nueva generación. También secuenciación masiva, como comentaba el doctor ahí, por la cantidad de información que logramos obtener. Entonces fíjense cómo un genoma humano que en un principio podía costar 100 millones de dólares, empezó, que como les comentaba, se empezó a desarrollar con secuenciación Sanger, a partir del desarrollo tecnológico, de la aparición de otras tecnologías, entre esas la tecnología Ion Torrent para principios de los años 2000, empezó a representar un decrecimiento en el costo, en este caso comparado con cada genoma, o en el costo de cada nucleótido que se estaba reportando. Y esta carrera justamente en su momento buscaba el genoma en $100, un genoma humano en $100. Empezamos con 100 millones y estamos buscando la opción de genoma en $100, que de hecho ya hay algunas herramientas por ahí, algunas tecnologías que las están ofreciendo con ciertos bemoles, pero obviamente que estamos hablando de genoma humano, hay una infinita variedad de aplicaciones que tienen estas tecnologías, como vamos a ver algunas otras. Okay. Y entonces, como les decía, en base a estas tecnologías empezaron, y como les mostré en un principio, a buscar opciones de aplicaciones de estas tecnologías que permitieran diferentes estudios, ¿sí? Ya sea de genoma completo, exoma, secuenciación target, estamos hablando de análisis de epigenética o epigenómica, análisis de transcriptomas, RNA, etc., ¿no? Pero ¿cómo funciona? Bueno, yo lo que les voy a mostrar en las próximas diapositivas son digamos, fundamentos de los pasos para una secuenciación de nueva generación, para una secuenciación en GS. Y esto es importante porque esto nos permite entender luego cuáles son las ventajas o desventajas de la aplicación de una tecnología u otra, ¿sí? Estos son los pasos generales que llevan, si bien no todas, la mayoría de las secuenciación, de las tecnologías de secuenciación de nueva generación. Lo primero es fragmentación de el genoma que queremos secuenciar, ¿sí? Y esta fragmentación se debe a que tenemos un universo, ¿verdad?, de un organismo o un microorganismo que queremos secuenciar, pero tal vez no lo queremos secuenciar todo, tal vez queremos secuenciar, por ejemplo, los genes de resistencia de tuberculosis, ¿sí? Entonces, dentro del genoma de tuberculosis hay ciertos genes que le pueden conferir resistencia a un antibiótico, y yo solamente quiero estudiar esos genes. Entonces, de esta manera, ya sea por fragmentación y luego una PCR para solamente amplificar esos genes de resistencia, es el primer paso para el resto de la secuenciación. Luego una preparación de lo que llamamos una librería,
luego la preparación del templado, donde se marcan las muestras, luego el proceso como tal de secuenciación y finalmente el análisis bioinformático. Acá les muestro un esquema gráfico, eso que les acabo de comentar. Fíjense que tenemos entonces un genoma compactado, luego un proceso de fragmentación o PCR para enriquecimiento de los genes o los marcadores genéticos que queremos realmente estudiar, y el proceso de preparación de librería. Aquí hay un paso importantísimo y es el marcaje de las muestras que queremos secuenciar. Para eso se utilizan algo que llamamos adaptadores, ¿sí? Los adaptadores, que vendrían a ser esos pedacitos rojos que ven allá, y los pedacitos azules vendrían a ser los fragmentos que queremos secuenciar realmente. Entonces lo que hacemos es pegarlos, los adaptadores, a los fragmentos que vamos a estudiar. Y cada adaptador tiene unas características particulares. Fíjense que ven ahí en negro lo que vendría a ser el pedacito azul que ven allá, que es el ADN que no conocemos, lo que queremos secuenciar, ¿sí? Y a partir del rojo hacia arriba y del rojo hacia abajo tenemos dos adaptadores, ¿okay? Tenemos entonces un fragmento en rojo, que ahí lo ven como índice, pero también lo pueden conocer como códigos de barra o barcodes, ¿sí? Que es lo que nos permite identificar a cada muestra. Cada muestra que ustedes vayan a estudiar va a tener un código de barra o un barcode. Eso es lo que después el software va a leer y va a decir, ok, estas secuencias que acabamos de leer corresponden a la muestra 1, estas corresponden a la muestra 2, y así sucesivamente, ¿sí? De esa manera, y es importante también porque podemos hacer estudios múltiples, es decir, estudios de múltiples muestras en una sola corrida de secuenciación, ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir estudiar multiplex o hacer multiplexing en una sola reacción de varias muestras, ese código de barras. Luego tenemos hacia arriba en verde y hacia abajo unos primers que llamamos primers complementarios. Estos primers complementarios es donde se va a pegar el primer de iniciación para secuenciar, ¿sí? Y es además este adaptador, y de ahí el nombre, se llama adaptador porque nos permite pegar el fragmento que queremos secuenciar, que lo ven en azul y en negro, a una superficie, que en el caso de la tecnología Ion Torrent, que es la que utilizamos desde Thermo Fisher Scientific, esos fragmentos con los adaptadores se pegan a una esfera, ¿sí? Ya les voy a explicar cómo funciona. En términos generales hay dos formas de preparar librerías. Tenemos entonces una preparación de librerías, lo que llaman captura de híbridos, que básicamente es la lectura de fluorescencia, como ven allá esos punticos rojos, producto de la hibridación de una sonda con un fragmento que queremos secuenciar y una PCR que ocurre ahí. Y hay otra que se llama secuenciación por amplicones, que también es la que utiliza la tecnología de Ion Torrent, y básicamente es una PCR, una lectura de amplicones de PCR, que en este caso no requiere de detección de fluorescencia, ¿sí? Ventajas que tiene una sobre otra. Bueno, básicamente, y entre otras características, pero los niveles de sensibilidad que se obtienen con la secuenciación en GS basada en amplicones fíjense los niveles de sensibilidad. Acá les pongo un ejemplo en el cual, por ejemplo, para cáncer de pulmón, aquí les muestro cómo en pacientes donde se estudiaron, donde se hicieron estudios basados en secuenciación por captura de híbridos, se obtuvo un rechazo, por así decirlo, mayor de muestras que en el caso de la PCR de Ion Torrent basada en amplicones. Mientras que con captura de híbridos se tuvo que descartar al menos entre el 22 y 25% de las muestras. Por captura de híbridos, solamente alrededor de un 5% de las muestras tuvo que o resecuenciarse o descartar, ¿okay? Entonces, aquí lo que les muestro es los niveles altos de sensibilidad que se pueden obtener a la hora de reportar mutaciones, y esto aplica para cualquiera de los estudios, llámese seguimiento epidemiológico de algún virus, el reporte de las variantes, aplica lo mismo porque es el mismo fundamento de preparación de la librería. Otros términos en nuestro diccionario que pueden encontrar por ahí es panel y librería. Cuando hablamos de panel nos referimos entonces a
digamos, un set de primers o un set de sondas como las que utilizan ustedes para una PCR. Solo que en este caso estamos haciendo muchos, o estamos amplificando muchos fragmentos por cada tubito de reacción. Podemos amplificar hasta más o menos unos 12.000 fragmentos diferentes en un solo tubo. Entonces es una multiplex a gran escala, ¿sí? Por eso es que ven ahí que podemos tener alrededor de unos 24 pares de primers solamente por, digamos, lo que llamamos pool de reacción. Y librería, cuando escuchamos el término librería, nos referimos justamente a esa colección de amplicones que está en cada tubito de reacción. Solo que en este caso ya le hemos colocado los adaptadores que les comenté hace un momento. Entonces eso es una librería, ¿sí? Tenemos entonces una muestra. Amplificamos todos los fragmentos de los genes que queremos estudiar en esa muestra. Y una vez que a esos productos de PCR le colocamos los adaptadores, a eso lo llamamos una librería, ¿sí? Y podemos tener muchas librerías juntas. Y lo hacemos gracias a los códigos de barra, ¿sí? Y los códigos de barra nos permiten tener diferentes códigos de barra en una misma muestra, lo que llamamos pool de librerías, ¿sí? Son los otros dos términos que pueden encontrar por ahí, ¿okay? Entonces ya hablamos de la fragmentación, la preparación de librerías, luego vamos con el marcaje, ¿sí? O la preparación de lo que llamamos el templado. ¿Qué es el templado? Es el paso final antes de secuenciar. Es el templado justamente la referencia que se va a utilizar para secuenciar. Y entonces tenemos, fíjense, en el caso de la secuenciación de Ion Torrent, la que utilizamos desde Thermo Fisher, como les decía, con unas perlitas o unas esferas de secuenciación que se recubren con la librería que preparamos, ¿sí? Entonces ven ahí cómo podemos poner en cada color que ven alrededor de la esferita vendría a ser un fragmento diferente o de una librería o de una muestra diferente que queremos secuenciar. Mientras que hay otras, que ya les voy a mostrar un ejemplo, hay otras plataformas que utilizan lo que llaman secuenciación en puente, ¿sí? O amplificación en puente, justamente por esa estructura que se forma a la hora de replicar los fragmentos que se quieran leer y formar lo que llaman clusters o racimos o grupitos de fragmentos a secuenciar, ¿sí? Bien. Entonces, en el caso de esas segundas librerías que les comenté, esta no es la que usa Ion Torrent, estas son usadas por otras plataformas, utilizan lo que llamamos una flow cell, ¿sí? En este caso la flow cell, fíjense cómo en cada uno de sus carriles tiene unos racimos o unos clusters que vienen a ser prácticamente la unidad de secuenciación. Cada puntico de esos que ven ahí es leído por una cámara en cada ciclo de amplificación o de secuenciación. Entonces podemos ver cómo en un mismo punto, en este caso un punto amarillo ahí, en el siguiente ciclo vamos a ir leyendo diferentes colores que van a ir diciendo cuál es el nucleótido que está presente en la misma secuencia, ¿sí? Entonces, como ven, son tecnologías que requieren captura de imágenes, ¿sí? Toma de fotos, básicamente. Y además de eso requieren entonces que se coloca el nucleótido, se inserta el nucleótido en la cadena que se está secuenciando. Luego tiene que quitarse la molécula fluorescente para seguir el proceso de los siguientes nucleótidos en la misma cadena, ¿okay? En el caso de Ion Torrent, de Thermo Fisher, no utilizamos flow cells, no utilizamos fluorescencia, sino que utilizamos chips semiconductores. Nuestra tecnología se basa en chips semiconductores y básicamente en ese chip que ven ahí, que como ven es el tamaño de una monedita, lo que hay son millones de pocitos, como los que ven acá en la imagen de microscopía electrónica, y debajo de cada uno de esos pocitos hay sensores. Esos sensores detectan cambios de pH que ya van a ver por qué son importantes. Aquí, lo que ven, en la imagen 2, básicamente en cada pocito, que son millones, colocamos una de esas perlitas que ha sido recubierta de la librería y ocurren PCRs, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es hacer varios ciclos de PCRs. En cada uno de esos PCRs hay solamente un nucleótido, es decir, un tipo de nucleótido, que en este caso no son nucleótidos de terminación, no necesitan ser de terminación, porque aquí no se detiene, no hay necesidad de detener la reacción, sino que una vez que se inserta un nucleótido normal,
y se inserta en la cadena que se sintetiza, se libera un protón, ¿sí? Por eso se llama ion torrent, torrente de iones. Ahí es donde ocurre el torrente de iones. Ese torrente de iones se forma por la liberación del protón que genera un cambio de pH en cada pocito. Y ese cambio de pH es detectado, como ven en el cuadro 3, interpretado como una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces tenemos cambios, una PCR que al insertar un nucleótido se libera un protón, ese protón genera un cambio de pH y ese cambio de pH es interpretado como señal eléctrica. Eso es todo lo que ocurre ahí y por eso es más rápida esta tecnología. Es lo que ven acá, básicamente lo que les acabo de explicar, donde hay señal se interpreta como la inserción de ese nucleótido que esté circulando en el momento, y donde no hay señal no se asigna nucleótido porque no hubo la inserción o la síntesis de la cadena. Tenemos dos plataformas en Thermo Fisher, no voy a entrar en muchos detalles realmente técnicos, pero si en algún momento la institución o sus laboratorios desean conocer más detalles sobre estos, con mucho gusto les podemos dar la información. Básicamente son equipos que leen estos chips y preparan todo el flujo, desde la librería hasta el chip de secuenciación y la lectura del chip. ¿Okay? Luego les podemos dar muchos más detalles, por tiempo por supuesto, no les voy a ahondar mucho en este momento. Y como paso final entonces teníamos el análisis bioinformático, ¿sí? Para el análisis bioinformático hay dos abordajes. En las instituciones de investigación muchas veces se requiere de hacer estudio exhaustivo de los datos crudos que llamamos, es decir, de los datos sin analizar de las lecturas que hace el equipo. Ahí tenemos por ejemplo archivos BAM, archivos FASTA, FASTQ, archivos BCF, varias versiones de archivos que pueden, digamos, los laboratorios pueden tener acceso a esa información para hacer sus estudios por bioinformáticas, lo que llamamos in-house, ¿sí? Que lo hagan ustedes mismos. Sin embargo, desde Thermo Fisher hemos desarrollado tecnología, softwares que les permiten a ustedes hacer estos estudios sin necesidad de requerir un bioinformático en el laboratorio que les haga esos análisis, sino que de una vez el software analiza toda la data cruda y les dice a ustedes cuáles fueron, por ejemplo, los microorganismos que se encontraron en una muestra, en qué cantidad se encontraron, cantidades relativas, qué resistencias se encontraron o qué mutaciones se encontraron en un paciente, en un gen, etc. ¿Sí? Y como criterios particulares, estos últimos dos conceptos de la librería, que son de la librería no, de NGS, que son cobertura y profundidad, ¿sí? Se los van a encontrar muy seguido en secuenciación NGS. Acá les presento un gráfico donde ven qué es cobertura y qué es profundidad, y como ven entonces tenemos, en profundidad podemos hablar de la cantidad de veces que se repite una misma secuencia o un mismo nucleótido, ¿sí? Entonces cuando ustedes reporten una mutación, cuando digan en esta variante de SARS-CoV-2 la caracterizamos en este grupo porque tiene tal mutación en el gen S, por ejemplo, y reportamos la profundidad que se reporta en X, 20X, 50X, 200X, significa la cantidad de veces que logramos repetir esa mutación, ¿sí? O esa región, podemos hablar de regiones. Y en cobertura, eso era profundidad, y cobertura se refiere a la amplitud de lo que queríamos secuenciar. Por ejemplo, si queremos secuenciar un gen de 100 nucleótidos, ¿sí? Que no sé si exista, pero para el ejemplo un gen de 100 nucleótidos, y logramos secuenciar 80 nucleótidos de esos 100 que queríamos estudiar, tenemos una cobertura de 80%, ¿sí? Entonces, cobertura es longitudinal en relación a una referencia en cantidad de nucleótidos que queremos estudiar, y profundidad es la cantidad de veces que logramos repetir una región o una variante que hemos conseguido. Es lo que ven acá, básicamente lo que les acabo de mostrar. Finalmente, aplicaciones, ¿sí? En aplicaciones tenemos un universo de cosas, como les decía en un principio, virtualmente cualquier cosa que tenga ADN o ARN podemos estudiarla, podemos secuenciarla, así que hay una infinidad de posibilidades y de alternativas que va a depender si es un mundo clínico, un mundo de investigación, el mundo de plantas, de humanos, de microorganismos, poblacional incluso. Entonces las herramientas son muchísimas,
Nosotros en secuenciación clínica la dividimos en cáncer, enfermedades hereditarias, salud reproductiva, microbiología de enfermedades infecciosas y expresión genética o transcriptomas también podemos, y RNA. Les voy a presentar algunos ejemplos genéricos de algunas de estas aplicaciones. Por favor, y ahorita terminando, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, no sé si tenemos tiempo, por favor me dicen cómo estamos de tiempo. Bien, gracias. Para atender las preguntas que tengan, que con mucho gusto espero tener la respuesta. Bien, entonces, un par de ejemplos de aplicaciones para estudios de RNA, ¿sí? O estudios de ADN. Recuerden que en este caso hablamos de la posibilidad de pasar primero RNA a ADN copia y a partir de ahí obtener información del RNA que estaba presente en el organismo. Primero les muestro algunas aplicaciones en humanos y luego vemos también opciones en análisis de microorganismos. Acá un ejemplo que me parece súper interesante porque es un estudio en humanos que presentan enfermedades de alteraciones sinápticas, de alteraciones en el cerebro, ¿sí? De enfermedades neurológicas como depresión, algunos desórdenes mentales, bipolaridad, entre otros, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hicieron acá? Básicamente hicieron un estudio de ciertos RNAs. Aquí hicieron secuenciación de transcriptoma, pero determinaron que había cierto grupo de ARNs mensajeros que se estaban expresando de manera diferencial, es decir, al compararlos con una persona sana, desde el punto de vista de estas alteraciones. Recuerden que estamos hablando de alteraciones neurológicas, personas con desórdenes mentales, y lograron determinar que había genes que se estaban expresando diferente en estas personas con desórdenes mentales que en una persona normal. Entonces, acá ¿qué es lo interesante? Que logramos determinar o se logró explicar digamos, el origen genético de una enfermedad psiquiátrica o psicológica, ¿sí? Que en un principio se pudiera pensar, bueno, simplemente con medicamentos ya se puede tratar, pero acá se estaba determinando, mira, no es solamente un tema de que la persona, me perdonan la expresión, de que la persona esté loca, sino que realmente hay un origen genético en la raíz de esa, incluso de depresión, ¿sí? Entonces el abordaje clínico es diferente, ¿sí? Porque ya se puede atender incluso en temas ¿cómo se llama? Terapias génicas, entre otros, ¿sí? Ok, ahora bien, cuando hablamos de enfermedades infecciosas, también el abordaje es múltiple. Se pueden hacer muchos estudios en cuanto a expresión de RNA en microorganismos. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos partir desde estudio de genomas completos de microorganismos de ARN, estudios de ARN del gen ribosomal 16S para identificar microorganismos, o incluso estudios de análisis de resistencias, como les comentaba, en el caso, por ejemplo, de tuberculosis, para conocer la expresión de genes que estén originando la resistencia a un antibiótico dentro o en un microorganismo, ¿sí? De esa manera, entonces, estudiando ciertos genes o ciertos marcadores moleculares en microorganismos, podemos identificarlo, podemos hacer estudios epidemiológicos, estudios de metagenómica, que es cuando buscamos identificar todos los microorganismos que estén presentes en una muestra. Se logran identificar con estudios, por ejemplo, como el 16S. ¿Sí? Podemos ver bacterias, virus, hongos que estén presentes en una muestra y hacer tal vez estudios, por ejemplo, en suelos y determinar riqueza microbiana en suelos y poder decirle a un agrónomo, miren, estos suelos sirven para el cultivo de tal especie de planta porque son ricos en tal microorganismo, o hacer seguimiento de calidad de aguas, incluso entre muchas otras estudios que se pueden hacer. Aquí les muestro algunas de las aplicaciones que tenemos. Ven en la parte de arriba, en la columna azul, en la fila azul, ven por ejemplo el de tuberculosis que les comentaba, en el cual secuenciamos 8 genes de resistencia. Tenemos uno de los tantos ejemplos que hay para
secuenciación de genoma completo, en este caso de ébola, pero hay, digamos, otro como Zika, citomegalovirus, entre otros. Hay un análisis de, como les decía, identificación de microorganismos y resistencias, que son el que ven ahí de Antimicrobial Resistance y Pan-Bacterial, que también, además de identificar género y especie de los microorganismos presentes, les da información sobre las resistencias que tengan esos microorganismos a antibióticos. Y otro ejemplo también de secuenciación de genoma completo, que es el famoso caso de SARS-CoV-2, que les voy a mostrar ahora. Además de eso, bueno, hay otras aplicaciones que tenemos, genotipificación de VIH, identificación de hongos por secuenciación del 16S, entre otros, ¿sí? Que además de eso, si no lo tenemos o si no existe un paquete ya listo para que lo puedan hacer en el laboratorio, ustedes pueden hacer su diseño con el genoma de referencia que quieran secuenciar y nosotros les ayudamos a tener los primers para eso. Un ejemplo de secuenciación de genoma completo, el famoso caso de SARS-CoV-2, de pandemia. Publicación que les coloco acá, que bueno, me disculpan que no se ve muy bien la gráfica, pero aquí lo que estamos viendo es la posibilidad, imagínense, de aguas residuales, de poder capturar el genoma completo de SARS-CoV-2, es decir, identificar y secuenciar el genoma completo de SARS-CoV-2 desde muestras de aguas residuales y hacer la clasificación filogenética. Este mismo abordaje se puede hacer para infinidad de microorganismos que ustedes puedan, que quieran estudiar. Además de hacer, por ejemplo, caracterización filogenética, estudios evolutivos, también se puede hacer caracterización de variantes que estén presentes para estudios epidemiológicos, entre otros. Otro análisis también vendría a ser el estudio de microbiomas, que está basado también en el estudio o la identificación de todos los microorganismos que estén presentes en una muestra. Y acá dos casos interesantes en los cuales se busca explicar la respuesta de un paciente a una infección. Aquí no estamos determinando la infección de SARS-CoV-2, sino estudiando cómo va a responder el paciente cuando tiene una infección, en este caso por SARS-CoV-2, o cómo se esperaría que responda, basados en la riqueza del microbioma del intestino del paciente. Entonces ya hay muchos estudios, estos son solo dos ejemplos, en los cuales se sabe ya que la riqueza del microbioma intestinal, es decir, mientras más rico sea el intestino en microbioma, en microbiota también le llaman, de microorganismos presentes dentro del intestino de una persona, se espera que su sistema inmunitario sea más efectivo o responda mejor ante la infección de un microorganismo, en este caso SARS-CoV-2, ¿sí? Y esto se hizo correlacionando la respuesta del paciente a la infección por COVID y la riqueza de microbioma que tenía el paciente. También se hicieron estudios se logró identificar que muchas veces un paciente que se trató por COVID en realidad no estaba presentando el cuadro clínico por una infección por COVID, sino que era otra infección. Entonces había una coinfección que realmente, y le estaban tratando lo que no era realmente al paciente, por ejemplo. Y realmente se determinó eso estudiando o haciendo análisis como el estudio de microbioma. Como les decía, además de eso, análisis de determinación de resistencias con determinación de riqueza microbiana o cantidades relativas de ellos. Para eso entonces, cuando se está estudiando el 16S, mientras más información tengamos, más específica va a ser la identificación del microorganismo que estemos estudiando ahí. ¿Okay? Entonces, en este caso, bueno, fíjense cómo logramos casi cubrir todas las, creo que son 8 de las 9 regiones del 16S que estamos estudiando. Aparte de eso, los softwares que hacen la comparativa o el estudio y el reporte de resultados están enlazados con bases de datos globales y que además son actualizados frecuentemente. Entonces, estos estudios lo que les permiten es, incluso antes de tener ustedes o sin necesidad de tener un cultivo celular, pueden directamente hacer estudio de la muestra biológica y preparar a partir de ahí la librería. Eso permite, por ejemplo, que no tengan que primero hacer un cultivo, que además si quieren hacer estudio de riqueza microbiana, pierden
justamente, y ya está demostrado que cuando se hace un cultivo, se pierde riqueza microbiana por selección o por cultivo selectivo de algunos microorganismos que se pierden en el transcurso del cultivo como tal. Entonces, esta química de secuenciación les permite a ustedes hacer identificación, en este caso metagenómica o análisis de microbiomas, identificación de los microorganismos directamente de la muestra, ¿sí? Y además de eso, como les decía, hacer enlace con las bases de datos globales, ya sea para identificación de microorganismos, para incluso correlación con estudios en este caso de alimentos, por ejemplo, análisis de patogenicidad, entre otras informaciones. Ok, acá no me voy a detener mucho, entiendo que no es el foco de la institución, pero para análisis en cáncer, por ejemplo, donde, vuelvo a un momentico, donde el aporte puede ser desde diferentes aspectos, desde diagnóstico de enfermedad, pronóstico de enfermedad, es decir, saber cuán agresiva puede ser un cáncer en un paciente, o cualquier enfermedad en general, predisposición, podemos hacer estudios y decirle a una persona si tiene cierto nivel de riesgo de sufrir alguna enfermedad de origen genético o algún tipo de cáncer antes incluso de que presente cualquier síntoma, solamente conociendo las mutaciones o las variantes que estén presentes en esa persona. Clasificación, tratamiento y seguimiento de la enfermedad, que suelen ser aspectos importantísimos. Y esto presenta una complejidad en justamente lo que tiene que ver con las diferentes, que son múltiples rutas de señalización que tienen las células. Cuando una célula de cáncer, una célula cancerosa, está alterada, muchas veces no es una sola ruta de señalización la que está alterada, sino que pueden ser muchas. Entonces, cuando al paciente le dan un medicamento y resulta que no es el medicamento que ataca la ruta de señalización que está alterada en el paciente, al paciente no le va a funcionar y termina el paciente perdiendo o calidad de vida o perdiendo la vida finalmente. Entonces, para eso se han desarrollado diferentes tratamientos o diferentes moléculas que atacan diferentes rutas de proliferación de la célula, ¿sí? O de progresión del cáncer. Estas herramientas de secuenciación en GIS están diseñadas para, básicamente, en términos muy generales, darle al paciente el mejor tratamiento que le sirva realmente al paciente en el menor tiempo posible. Es decir, para que el paciente tenga una mayor probabilidad de supervivencia, ¿sí? Ejemplos, hay muchos. Realmente acá les muestro uno de cáncer de pulmón, en el cual se ven en rojo y en amarillo pacientes a los cuales no se les hizo, por ejemplo en amarillo, a los cuales nunca se les hizo el estudio genético. En rojo ven unos pacientes a los cuales primero se les dio el tratamiento que el médico consideraba, o el de primera línea que llaman, y después se le hizo el estudio genético y ahí se le hizo el cambio al tratamiento que realmente le iba a funcionar al paciente. Y en la parte de azul ven a los pacientes que primero se les hizo el estudio genético y después se le dio el tratamiento que le funcionaba. Como ven, la probabilidad de sobrevivir de esos pacientes se incrementó en al menos 35% en azul, ven, en los pacientes que se les hizo primero el estudio genético, ¿sí? Entonces, ese es el aporte. Decirle a una persona que tiene 35% de probabilidad de sobrevivir es un aporte importantísimo para la vida de ese paciente, ¿sí? Y bueno, no voy a ahondar mucho en estos ejemplos, pero son igualmente el aporte en pacientes con cáncer en el anterior, disculpen, en este paciente con cáncer de ovario, ¿sí? También la posibilidad de seleccionar el tratamiento correcto para los pacientes, y en este caso paciente con cáncer de pulmón, que se logró identificar que el tumor iba a aparecer antes de que apareciera. ¿Sí? Estos son pacientes en lo que llaman remisión, es decir, pacientes que ya fueron dados de alta de cáncer de pulmón, pero que existe una alta probabilidad de que el tumor vuelva a aparecer. Entonces aquí se logró determinar la aparición de mutaciones de un tumor que todavía no se veía por imágenes, incluso hasta 3 y 4 meses antes de poder verlo en imágenes. Entonces, en cáncer, la probabilidad de darle a un paciente un tratamiento 3 o 4 meses antes significa que tiene una probabilidad de sobrevivir mucho mayor, ¿sí? Con esto termino, espero haya sido de su interés.